Como les decía, mis hermanos, muchos ya tomaron lo que es el libro morado, ya lo terminaron, la clase 101. En la clase 101 tratamos lo que es descubriendo la membresía en la iglesia. Como creyentes, como hijos de Dios, Elias dice que no se escucha, que se escucha muy bajo. En la clase 101 es descubriendo la membresía. ¿Cómo formo yo parte de la iglesia? En la clase 201, que es descubriendo la madurez espiritual, muchas veces, como les he compartido, no porque tengamos muchos años en la iglesia congregándonos, quiere decir que somos personas maduras, sino que la madurez viene por hábitos que nosotros desarrollamos. La madurez viene por hábitos que nosotros vamos desarrollando el hábito de la oración, el hábito, buenas tardes hermana Emita, Dios te bendiga Edgar, Dios le bendiga hermana Juquita, hermana Moni, qué bueno que ya están ahí, Isamar, ¿verdad? Ok, entonces, como les digo, en la clase 201 hablamos acerca de la madurez. No se escucha. Ok, hay unos que no escuchan y hay otros que sí escuchan. ¿Será su celular o algo así? A ver. ¿Ahí me escuchan? Ok. Bueno, entonces la clase 201 habla acerca de descubrir nuestra madurez espiritual. La clase 301 es de descubrir nuestro ministerio. El plan de Dios es que le sirvamos y le sirvamos en esa área en la cual Dios nos dotó para que nosotros podamos desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades. Y ahora vamos a ver lo que es compartiendo a Cristo, ¿verdad? Que es a las misiones. Y vamos a entrar, mis hermanos, ahorita no les voy a poder dar copias, pero vamos a llevar la clase así y después yo les voy a compartir las copias a mis hermanos de la iglesia, les voy a dar las copias. El pastor mandó el link ahí por si quieren bajar las copias o si pueden bajarlo ahí en su celular para que ustedes puedan ir viéndolo junto conmigo. Vamos a ver lo que dice descubriendo mi misión en la vida. Todos, dice la palabra de Dios, que Dios nos creó con un propósito, nos creó con un fin determinado que cada uno debemos de hacer en esta tierra. No fuimos hechos por la casualidad, sino que Dios nos creó todos con un propósito de servir en su obra. Para descubrir tu misión en este mundo, debes de entender primero, el propósito global de Dios al crear los seres humanos. Entonces, el propósito global, o sea, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios creó a todos los seres humanos? 2, la misión de Jesús al venir a la tierra. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra? Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a entender muchas de las cosas que tal vez ahorita no comprendemos. Número 1, el propósito de Dios al crearnos. ¿Cuál fue el propósito de Dios cuando Él dijo, voy a hacer al hombre? Dice número 1, fuimos creados para tener una relación con Dios. Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El propósito de Dios crearnos, dice que Él nos creó para que nosotros tuviéramos una relación con Él, tuviéramos una intimidad, una amistad, que fuéramos amigos, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Y Dios dijo en Efesios 1, del 4 al 5, Dios nos escogió en Él, en Él antes de la creación del mundo para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad.
Entonces, el propósito es que nosotros tengamos esa relación con Dios. Dios nos creó con ese propósito, de que formemos una relación con Él, tengamos una amistad. 2, fuimos creados para ser como Cristo. Otro de los propósitos por el cual Dios nos creó es porque fuimos creados para ser como Cristo. La palabra de Dios dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Ese es el propósito. Cuando nosotros ya tenemos una intimidad, una amistad con Dios, ahora tenemos que ser o llegar a ser como Jesús fue. Jesús dice que vino a darnos ejemplo de cómo se debía de vivir una vida cristiana. Jesús nos enseñó cómo es que debíamos de andar en los caminos del Señor. Entonces, ese es el propósito, que ahora nosotros lleguemos a ser como Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces vemos aquí que el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Romanos 8:29 dice: Dios supo lo que estaba haciendo en el mismo principio. Él decidió en el comienzo formar las vidas de aquellos que lo aman en la misma línea como comenzó como la vida de su Hijo. Nosotros vemos la forma original e intencional de nuestras vidas en Él. Entonces, el plan y el propósito que nosotros tenemos es llegar a ser como Jesús. Ese debería de ser nuestra meta. Usted debe de pensar qué tanto está llegando a ser como Jesús. 1 Corintios 15:49 dice: así nosotros somos ahora como Adán, el hombre terrenal. Así nosotros seremos algún día como Cristo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos seres caídos, seres con pecado, que no podemos llegar a ser santos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que irnos acercando hasta llegar al momento de ser cada vez mejor, de ser como Cristo. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra naturaleza cambia. Ahora tiene más dominio el Espíritu Santo sobre nosotros y la carne ya no tiene el poder o autoridad sobre nosotros. 3. Fuimos creados para servir al propósito de Dios. Entonces, si vemos, fuimos creados para tener esa intimidad con Dios, esa amistad con Dios. Número 2, fuimos creados también para ser como Jesús y fuimos creados para servir al propósito de Dios. Y esta palabra a mí me llegó mucho, porque a veces como creyentes queremos seguir viviendo nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios dice que ahora nosotros que hemos aceptado a Jesús, fuimos creados para servir al propósito de Dios. No fuimos creados para servir a nuestros propósitos, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, sino que ahora voy a trabajar, voy a servir para los propósitos de Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que trabajemos para Él, no para nuestros propósitos. A veces le decimos, pues es que yo quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener esto, buscando nuestros propósitos, pero la palabra de Dios dice que Dios nos creó para que sirvamos a los propósitos de Él. Dice Efesios 2:10,
Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Él planeó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, dice la palabra de Dios que Dios ya había planeado trabajos o cosas que nosotros tenemos que andar en ellas. Él ya las había creado para que nosotros andemos en esos planes y en esos propósitos. Cuando nosotros andamos haciendo nuestros planes, nuestros propósitos, no estamos cumpliendo con el plan ni el propósito por el cual Dios nos creó. 4. Fuimos creados para vivir eternamente. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha plantado eternidad en el corazón humano. Todos nosotros, dice la Escritura, que somos planeados por Dios para vivir por la eternidad, ¿verdad? Dios desea que vivamos la eternidad con Él, pero hay personas que no quieren estar dentro de esos propósitos y rechazan a Jesús. Y por eso es que también van a vivir ellos eternamente, pero separados de Dios. Unos vamos a vivir eternamente con el Señor y otros van a vivir eternamente separados del Señor, porque Dios nos hizo eternos. Vamos a morir, pero nuestra carne va a quedar en este lugar, pero vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Efesios 1:10 dice, este es su propósito, que cuando el tiempo sea cumplido, Él nos reunirá a todos para estar para siempre con Él en Cristo. Entonces, el plan y el propósito de Dios es que nosotros estemos un día allá con Él, en su presencia, que estemos eternamente con Él. Dice la hermana Juquita, la pregunta 3, dice, fuimos creados para servir al propósito de Dios. Y la 4 dice, fuimos creados para vivir eternamente. Ese es el plan y ese es el propósito por el cual Dios nos creó, ¿verdad? Ahora, esta vida en la que nosotros vivimos es la preparación para la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que nosotros en esta tierra dice que somos advenedizos, que somos pasajeros, que somos como la neblina. Dios nos enseña que nosotros no somos parte de esta tierra, que nosotros aquí no es nuestra ciudadanía. Aquí no es donde usted y yo debemos de echar raíces. Aquí no es donde usted y yo debemos de formar nuestros planes, sino recuerde que los propósitos de Dios son para que nosotros echemos planes para las cosas eternas. Dice la palabra de Dios que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es donde el hollín y todo corrompe, y todo se echa a perder y todo se acaba. Pero en las cosas eternas es donde nosotros, en esta vida, es la preparación para la vida eterna. Porque no todos los que estamos en esta vida, en esta tierra, en este globo terráqueo, no todos vamos a estar en la presencia de Dios. Solamente aquellos que están cumpliendo el propósito por el cual Dios los creó. Número 2 dice, la misión de Jesús en la tierra. El problema, dice, nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios. Vemos, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que porque cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios proveyó la solución a través de Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó, nos dio la oportunidad de que ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios. Dice Isaías 59:2, son las iniquidades las que los separan de Dios,
Son sus pecados los que lo llevaron a esconder su rostro para no escuchar. Entonces vemos aquí que el pecado es lo único que nos separa de Dios, de los propósitos de Dios. Entonces, la solución de Dios, Él tomó la iniciativa para traernos a Él. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos ahí la solución que Dios proveyó para que nosotros pudiéramos ahora tener una relación con el Padre. Porque si se acuerdan, el primer propósito por el cual Dios nos creó es para tener una amistad con Dios, tener una relación personal con Dios. Entonces, cuando Jesús vino y murió por nuestros pecados, restauró esa comunión. Porque dice la palabra de Dios que las personas que no tienen a Jesús como su Salvador, que no lo han aceptado, siguen viviendo en pecado, y el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Dios es 3 veces santo y Dios no puede tener comunión con una persona que todavía está en pecado. Y la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Entonces la sangre de Cristo nos limpia, nos justifica. 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo restaurando al mundo consigo mismo. Entonces, Dios permitió que Jesucristo muriera para que nosotros pudiéramos tener otra vez esa amistad, esa intimidad, esa comunión con el Padre. ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue la misión de la vida de Jesús? Dice aquí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús en esta tierra fue venir a buscar y a salvar a todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que no quieren aún tener esa comunión, esa amistad con el Padre. Dios quiere restaurar, Dios quiere, ¿cómo se dice? Tener otra vez esa comunión, esa amistad con las personas. Entonces, dice Juan 18:37, yo para esto nací y entré en el mundo, para decirles la verdad a las personas. Jesucristo vino al mundo porque Él sabía que tenía que venir a morir. Si ustedes se ponen a pensar en la vida de Jesús, mi hermano, yo meditaba en esto y me quedaba asombrada. Si usted se pone a meditar en la vida de Jesús, Jesús vino y vivió solamente con los propósitos de vivir en ese tiempo para cumplir el plan, vaya la redundancia, para cumplir el plan y el propósito de Dios. Jesucristo no dijo, yo quiero ser un excelente carpintero, ¿verdad? Como mi padre me enseñó la profesión de ser carpintero, yo quiero ser el mejor carpintero y voy a poner mi empresa de muebles y voy a hacer esto. No, porque Jesús no tenía su mirada en esta tierra. Jesús no tenía el propósito de ser Él exitoso en esta tierra. Jesús no dijo, me voy a comprar un carro, me voy a comprar, ¿verdad? O más bien el burro del año, me voy a comprar una casa allá en Jerusalén. No, Jesús no, esos no eran sus propósitos, porque Él no tenía una mente posicionada aquí en la tierra, no tenía una mente que estuviera pensando en Él. Estaba pensando en los propósitos del Padre. Por eso Él vino a cumplir justamente con los propósitos del Padre. Y eso, mi hermano, es lo que usted y yo debemos de entender. Que usted y yo no estamos aquí en esta tierra para cumplir nuestros propósitos. No para que usted sea el mejor médico del mundo, o para que usted sea el más exitoso cantante, o el más exitoso
en su carrera o su profesión, o para que usted tenga una casa de muchas hectáreas con piscina o que tenga muchas cosas. Ese no fue el propósito por el cual Dios nos creó. El propósito por el cual Dios nos creó es que Él nos envió para que pudiéramos decirle a los demás que hay una vida eterna, que Dios no desea que nuestra vida se quede aquí en esta tierra, que nosotros no pertenecemos aquí, sino que pertenecemos a una vida eterna con Cristo Jesús, allá en el cielo. Juan 12:46 dice: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de obscuridad, para que todo el que crea en mí ya no viva en la obscuridad. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino. Y el propósito por el cual usted y yo estamos aquí en esta tierra es para cumplir los propósitos de Dios, no nuestros propósitos. Entonces aquí vemos ¿por qué la misión de Jesús debe de importarme? 10 factores que me involucran. ¿Por qué me debe de importar lo que Jesús hizo? Y vamos a ver, número 1. Si quiero ser como Jesús, mi misión de vida debe incluir su misión de vida. En otras palabras, si usted quiere cumplir su misión aquí en la tierra por el cual Dios lo creó o Dios nos creó, debemos de incluir la misión que hizo Jesús. Jesús vino, dio ejemplo de quién era el Padre. Dice, unas personas le dijeron a Jesús: muéstranos al Padre. Y dijo, ¿que no lo he demostrado? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y ese es uno de los propósitos por los cuales Dios nos permite estar en esta tierra. Cuando nosotros vivimos una vida de tal forma que la gente pueda conocer a Jesús a través de nuestras vidas, que puedan conocer a Dios a través de nuestras vidas. Entonces, si yo quiero ser como Jesús, mi misión de vida debe de incluir la misión de Dios. Juan 17:18 dijo, Jesús oró al Padre: como tú me enviaste a una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. Jesús vino con un propósito y una misión que cumplió, ¿verdad? Al morir, resucitó y se fue. Cumplió su misión. Dice la palabra de Dios que fueron 3 años de la misión de Jesús. Él empezó a los 30 años su misión y vino, murió, resucitó y se fue al Padre. Cumplió con su trabajo, con su misión. Pero Dios ahora nos dejó a nosotros para que ahora cada uno de nosotros cumplamos nuestra misión. Jesús espera que yo continúe su misión en el mundo. O sea, nosotros que sigamos compartiendo el Evangelio, que sigamos compartiendo la palabra de Dios, no solamente hablada, sino con nuestros hechos, ¿verdad? Hay uno que dice, predica a los demás, y si es posible, con tus palabras. En otras palabras, predica con tus hechos, predica con tu boca, predica con todo lo que tú puedas, pero háblale a las personas. Esa es la misión y el propósito de Dios, que les hablemos a los demás de Cristo, a los que no conocen. Las 5 grandes comisiones de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes para siempre. Esa es nuestra comisión. Dios nos dijo, bueno, ahora les voy a encargar a ustedes que hagan esto. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ese es un trabajo de todos los que conocemos al Señor.
Tenemos que ir y compartir las buenas nuevas. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y eso es importante, que nosotros les enseñemos a que las personas guarden todas las cosas, porque como les dije en un principio, el que una persona se congregue por muchos años en la iglesia no quiere decir que es una persona madura, no quiere decir que es una persona espiritual, sino que cuando nosotros les enseñamos a través de la palabra de Dios, ellos van aprendiendo y van madurando y van creciendo. Pero si nosotros no leemos, no escudriñamos la palabra de Dios, no va a haber crecimiento en nuestras vidas. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Hay muchas personas que Dios los llama a ir a otro país, a otra ciudad, a otro estado, a otra colonia, a plantarse y hablar del Evangelio. Pero hay personas que no necesariamente tienen que salir de su ciudad, no necesariamente tienen que salir de su comunidad, sino ahí donde ellos están, en su trabajo, con sus vecinos, en cualquier parte que usted pueda proclamar el nombre de Jesús, hágalo, porque esa es la comisión. Y no es si puedes, comparte del Evangelio. Si tienes tiempo, ¿verdad? Comparte del Evangelio. No, es un mandato, es una orden de parte de Dios, que cada creyente tiene que compartir el Evangelio. Mis hermanos, ahorita estamos en un tiempo muy difícil, en donde muchas personas están buscando de Dios, porque al verse afligidos por la enfermedad, por la economía, por tantas cosas, muchas personas sí quieren conocer a Dios. Y por eso estamos usted y yo, para guiarles, para enseñarles y decirle, mira, tienes que aceptar a Jesús, tienes que buscar a Dios, mira, te paso este link para que mires esta predicación. Pero aún por el internet usted puede proclamar el Evangelio, puede mandarle un mensaje a aquellas personas que no conocen de Cristo y que ellos miren y que ellos acepten a Jesús como su Salvador. Estamos en los últimos tiempos donde es difícil, pero muchas personas, dice la palabra de Dios, que nosotros somos atalayas. Si usted advierte a las personas que Cristo viene, que este mundo se va a acabar, que tenemos una vida eterna la cual Dios nos quiere dar, usted va a salvar su alma, usted va a quedar libre de culpa. Pero dice la palabra que si nosotros no hablamos y si nosotros no advertimos, la sangre de aquellas personas vamos a quedar nosotros de responsables por la sangre de aquellas personas que no les compartimos, que no les dijimos, Cristo te ama, arrepiéntete, búscalo, Dios te está dando una oportunidad. Dios desea que nosotros vayamos y anunciemos el Evangelio. Ese es su propósito, ese es el plan de Dios. Lucas 24:47 dice, con mi autoridad lleva este mensaje de arrepentimiento a todas las naciones, empezando en Jerusalén, para el perdón de pecados para todos los que se vuelvan a mí. El Señor dice, empieza por Jerusalén, o sea, empieza por tu casa. Muchas personas van y predican a todas partes, pero en su mismo hogar no son ejemplo, no son luz, no son sal para que las personas se salven. Porque quienes más van a darse cuenta de que si somos o no somos es nuestra familia. Porque ellos viven a nuestro lado, ellos saben si somos groseros, ellos saben si vivimos una vida mundana y vamos a la iglesia, ellos saben quiénes realmente somos. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de compartir el Evangelio con nuestra vida. Juan 20:21 dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Así como Jesús vino y cumplió el propósito de Dios en esta tierra,
también usted y yo tenemos que cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Número 3. Compartir las buenas nuevas es mi responsabilidad. Cuando usted comparta las buenas nuevas, no es responsabilidad. Muchas personas dicen, es que el pastor no va a predicar, ¿verdad? No va por las calles, o es que el evangelista o el misionero. No solamente es la responsabilidad de los misioneros, de los pastores, de los evangelistas, sino de cada creyente. Este es un mandato para cada creyente de ir y llevar las buenas noticias, las buenas nuevas. Más, ¿verdad? Que ahorita las personas están con oídos atentos y receptivos a escuchar la palabra de Dios. Ezequiel 3:18 dice, adviértele para que viva. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Fíjese qué tan importante. A veces uno dice, ¿verdad? Ay, a mí qué me importa lo que ande haciendo el vecino, ¿verdad? Es su vida. A mí qué me importa lo que haga el hermano fulano, es su vida. Pero dice la palabra de Dios que no, que dice que nosotros tenemos que advertirles, que nosotros tenemos que hablarles y decirles de lo que se aproxima. Hay mucha gente que le agarra de sorpresa el coronavirus, que le agarra de sorpresa la economía, el nuevo orden mundial. A nosotros los cristianos no nos toma de sorpresa, porque la palabra de Dios nos enseña que esto iba a estar sucediendo y cosas peores. Sí, ¿verdad? De repente, pues nos afligen las situaciones, pero no debe de sorprendernos, porque la palabra de Dios nos enseña que esto va a suceder. Lo que debe de hacer es prepararnos y estar listos. Hoy con más ganas tenemos que ir y decirle a las personas, arrepiéntete, busca a Dios, porque Dios está más cerca de cuando nosotros creímos, ¿verdad? Muchas personas siempre se nos ha dicho, Cristo viene y que Cristo viene y han pasado muchos años, pero yo considero que en este tiempo ahora sí Cristo viene. Y estemos listos, estemos preparados, porque Dios nos va a decir, a ver, ¿cumpliste el propósito por el cual te creé? ¿Le hablaste a las demás personas? Así como yo te di la salvación y la vida eterna, ¿también le compartiste de ese precioso regalo a los demás? Eso es lo que Dios nos enseña, que es nuestra responsabilidad. Usted y yo somos responsables de los demás que no conocen a Cristo, que están a nuestro alrededor. Tal vez Dios no me va a pedir cuentas de la vecina de la hermana Cuquita, ¿verdad? O de la vecina de la hermana Isamar, porque yo no vivo ahí cerca, pero a Isamar sí le va a pedir cuentas de sus vecinos, a lo mejor, de sus amigos, de sus amistades, porque ella estuvo con esas personas. Y con las personas que yo esté, a mí Dios me va a pedir cuentas, porque nosotros debemos de compartir el evangelio. Dice 1 Corintios 9:16, predicar las buenas nuevas es mi deber. Es algo que debo hacer, pues ay de mí si no predico el evangelio. Si gusta usted, búsquelo en su casa. 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí si yo no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios me creó con ese propósito. Es como si Dios hubiese creado al pajarito para cantar y el pájaro no canta, está mudo, no está cumpliendo el propósito. Y nosotros fuimos creados para predicar las buenas nuevas, para hablarles a las personas y compartirles el evangelio. Si yo soy un cristiano, mi misión no es optativa, o sea, no puedo decir yo, bueno, si quiero lo hago, y si no, pues no. No es una opción, es un mandato. Recuerde esto, no es una opción, es un mandato compartir el evangelio. 4. Compartir las buenas nuevas es un
privilegio, mi hermano. No todos comparten el evangelio porque muchas personas dicen, ay, la verdad es que me da vergüenza, ¿verdad? Empezamos con que, ay, me da pena y se va a molestar y me va a decir o no sé qué decirle, ¿verdad? No me sé ningún texto, cosas de esas. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en mente que es un privilegio que usted y yo podamos compartir el evangelio. Y ¿sabe qué? Es muy gratificante que después de que usted ha compartido el evangelio con las personas, esas personas que usted las conocía de drogadictas o esas personas que usted las conocía tal vez de peleoneras o groseras, un día usted las vea y que las diga, oye, ¿cómo estás? No, pues ya estoy yendo a la iglesia, ya me bauticé. Que usted le haya compartido el evangelio y saber que usted puso su granito de arena para que aquella persona ahora sea salva. ¿Sabe qué tan importante es? Que está librando a una persona de ir al infierno. Está librando a una persona de ir a la eternidad sin Cristo. Así de importante es. Así de valioso es que usted y yo compartamos el evangelio. Segunda de Corintios 5:18 dice, y Dios nos ha dado el privilegio de instar a todos a entrar en su gracia y ser reconciliados a Él. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado. Así que somos embajadores de Cristo. Fíjese qué importante, qué valioso el trabajo, el privilegio que Dios nos da. Somos embajadores de Cristo. Usted ha escuchado cuando gente que dice, no, es de la embajada de fulano de tal, ¿verdad? Gente importante. Usted y yo somos importantes en el reino de Dios para que compartamos la palabra de Dios. Romanos 1:16. Me siento orgulloso de las buenas nuevas porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No debemos de avergonzarnos de que somos hijos de Dios, sino con toda autoridad, con todo ese valor y ese privilegio debemos de compartir el evangelio. No debemos de avergonzarnos. Número 5. Estoy agradecido por lo que Jesús ha hecho por mí. Recuerden que el pasado está en Cristo y sin esperanza y no conocías a Dios. ¿Sabe que cuando usted y yo recordamos de dónde nos sacó Dios, hay un agradecimiento grande en nuestras vidas? Y decimos, mira quién era, mira lo que yo antes hacía y ahora podemos sentir gratitud en nuestro corazón. ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Y eso es para estar agradecidos, de saber de que entre de muchas personas Dios me escogió a mí, que Dios me miró, que su amor fue hacia mí. Qué agradecimiento tan más grande debemos de sentir, de saber que Dios se interesó por mí, que somos privilegiados y debemos de estar agradecidos. Romanos 1:14 dice, porque yo tengo un gran sentido de obligación a las personas en nuestra cultura y a las personas en otras culturas. O sea, que usted siente una responsabilidad de que si usted fue salvo, que si Dios le bendijo, que si Dios le dio, usted pueda ir y compartirle a otras personas y decirle, mira, Dios hizo esto conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios a mí me dio esto, a ti también te lo puede dar. Y ese es el privilegio, es el agradecimiento que uno debe de sentir al compartir las buenas nuevas. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten bendecidos cuando comparten el evangelio y las personas dicen, gracias al consejo que tú me diste, gracias a la palabra, la oración que tú hiciste por mí,
ahora mi matrimonio es diferente, ahora mi vida es diferente, porque la palabra de Dios dice que el evangelio es poder. Nosotros solamente tenemos que hablarlo, decirlo, compartirlo, y Dios va a hacer el efecto en las personas. Hay personas que dicen, ay, es que yo le hablo y le digo y no me hace caso, no me entiende, no parece que no pone atención. No se desespere, porque usted no es el que hace el cambio, usted no es el que hace las cosas, sino Dios es el que hace la obra. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo solamente tenemos que hablar la palabra, compartir la palabra, y Dios va a ser el que va a redarguir, el que va a instruir, el que va a guiar. Amén. Y vamos a terminar con el 6. Dice, los hombres están desesperados sin Cristo. Y es verdad, mis hermanos. Las personas están sedientas de Dios. Las personas necesitan que nosotros, que tenemos la palabra, que tenemos el evangelio, vayamos y le digamos a esas personas, mira, no te preocupes, ten fe, ten esperanza en Dios, ten confianza en Dios, que les compartamos, porque ellos en este momento están sedientos de la palabra de Dios. Y nosotros solamente debemos de llegar y compartirla, y Dios va a hacer la obra en las personas. Hechos 4:12 dice, Jesús es el único que puede salvar. Su nombre es el único poder en el mundo que se ha dado para salvar a los hombres. Solo somos salvos a través de Él. Mi hermano, si usted no se sabe ningún texto, si usted no sabe muchas cosas de la palabra de Dios, con esta solamente palabra puede ser de bendición para personas. Que usted le diga, Jesús es el único que te puede salvar. Jesús es el único que te puede llevar a ser amigo del Padre. Jesús es el único que te puede dar una vida eterna. Esto es lo que nosotros debemos de compartir con las personas. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Dice la palabra de Dios que solamente a través de Jesús podemos ser salvos, pero ¿cómo van a saber ellos que solamente a través de Jesús si nosotros no vamos y les decimos? Es como una persona que está ciega, ¿verdad? Que no sabe. Me ha pasado que a veces se descompone el carro y estamos ahí diciendo, híjole, ya se descompuso el carro, no sirve, y pensando que es algo muy grave, muy costoso, y llega el mecánico y solamente le arregla un tornillito, y uno dice, ay no, por ese tornillito mira qué caro me salió, y todo lo que pasó por ese tornillito. Y muchas personas no saben que solamente con aceptar a Jesús pueden ser salvos. No saben que con solamente aceptar a Jesús pueden tener una vida eterna y librarse de ese lago de fuego. Pero no saben porque muchos de nosotros no les hemos compartido. Muchos de ellos piensan que tienen que hacer obras, que tienen que hacer muchas cosas, que tienen que ser perfectos, que tienen que ser buenos, que tienen que ser las mejores personas para poder irse al cielo. Y no es así. Pero si usted y yo les compartimos a esas personas van a saber que con solo entregar su vida de todo su corazón a Jesús, ellos pueden ser salvos. Y ellos pueden abrir sus ojos al entendimiento de la palabra de Dios.